Capítulo 13. La superpotencia oriental. Un cierto bar, Cartalpas, Sacro Imperio Milicial. 19 de agosto de 1938. Todos en este mundo y en el mundo central consideraban al Sacro Imperio Milicial como la nación más poderosa del planeta. La ciudad portuaria de Cartalpas era el epicentro del comercio en la región, donde mercaderes de muchas naciones se reunían para discutir sus asuntos y negocios. La ciudad también albergaba a corporaciones famosas, casas bancarias, bancos multinacionales, gremios comerciales y cárteles. Allí existían unos 120 bancos y 300 casas bancarias. También servía como centro de información y, por lo tanto, estaba infestada de espías. Dentro de las zonas civilizadas, el Sacro Imperio era conocido por su magia superior, lo cual era evidente por las lámparas de energía mágica y los televisores mágicos en los hogares y las calles. En un bar determinado, mercaderes y hombres de negocios ebrios intercambiaban información, y el lugar estaba inundado de jugosos chismes. Entonces, un hombre con una cerveza blanca y una jarra de 1/4 de galón de ale alzó la voz. La historia más loca de hoy en día es que hay un país emergente llamado el Octavo Imperio que ha aniquilado a la superpotencia Leifor. ¿Alguien sabe qué demonios pasó allí? Un hombre con una túnica marrón se puso de pie. Yo lo sé. El nombre real es el Imperio Gra-Balkan. Yo estaba en su capital supervisando los envíos de un lote de herramientas mágicas miliciales encargadas por una firma local en Leiforia. Estaba allí cuando sucedió. La seguridad se reforzó ese día. 150.000 soldados leiforianos entraron en la ciudad. Había coches blindados en cada cruce de calles. Normalmente, tenían una fortaleza en un fiordo que llevaba a la ciudad, llamada Fortaleza de Smaskjar, con baterías de cañones de 13 pulgadas. Ese día, vi grupos de técnicos instalando varios cañones de 180 milímetros alrededor de Smaskjar, y viejas cañoneras fluviales que estaban en reserva fueron reactivadas y puestas a flote cerca de la costa por el río Basa. Se impuso la ley marcial en media ciudad. Todos sabían que los Gra-Balkan venían a por ellos, pero confiaban en que Leifor ganaría, pero... ¿Pero qué? Preguntó otro hombre. Un día llegó un acorazado masivo del tamaño de una pequeña montaña, con cañones tan grandes que podíamos verlos desde la orilla. El barco tiene casi 300 metros de largo. Juro por Dios que en casi 12 años de carrera, nunca vi un barco tan enorme. Estaba un poco alejado de las baterías costeras. Pensamos que no era gran cosa, después de todo es solo un barco, pero ahí fue cuando nos equivocamos. Los enormes cañones del barco dispararon, bombardeando la ciudad. El poder de fuego era tan devastador, todas las baterías fueron silenciadas en una salva. Bombardearon despiadadamente toda la ciudad antes de despachar varias lanchas de desembarco para lanzar tropas. La mitad de la capital quedó en ruinas. La última vez que vi la ciudad en persona, vi al ejército real leiforiano y sus guardias de Kors luchando con uñas y dientes en el Palacio Real. Más de 150.000 murieron ese día. Los Gben no son bárbaros, debemos tomarlos en serio. Ga. Los leiforianos no son tan fuertes, derrotarlos no es la gran cosa. Esos Gra imbéciles no tienen nada que hacer contra el poder del Sacro Imperio Milicial y de Mu. Ellos no caerán tan fácil como los leiforianos. Yo vi personalmente la carnicería en la ciudad, estúpido. Tú no presenciaste el poder del Gbe. Replicó el anciano. Cálmense, amigos. ¿Han oído hablar de una nación que intentó erradicar a los semihumanos en Rodenius? Preguntó un joven de no más de 22 años. Sí, los lourianos, esos bárbaros salvajes y sin cerebro. ¿Por qué? Yo estaba allí para comerciar con un lote de piedras preciosas. Mientras estaba allí, Louria declaró la guerra a Kila y Quatoine. Ah, ¿sí? Esos dos serán aplastados por Louria. Error. En realidad fue Louria la derrotada. Las naciones de Francia, Reino Unido y Estados Unidos, de una alianza llamada Entente, junto con Alemania y Austria-Hungría de una alianza llamada Potencias Centrales, se unieron a la guerra. Eran muy fuertes, lo suficiente como para aplastar a Louria en una semana y media con casi ninguna baja. También destruyeron una armada louriana de 4.400 barcos. Ellos y Quatoine tenían solo 17 barcos. 17 barcos contra 4.400. Imposible. Gritaron muchos. Tenían un poder de fuego igual al del Octavo Imperio. Mi amigo era un agregado del observador Parpaldiano Varal, presenciaron la batalla en persona. Los louriamos fueron aniquilados, amigo mío. Los elfos y los soldados de la Entente y las potencias centrales tenían rifles de cerrojo y sus barcos eran como los de Mu.
En pocos días, Hinark fue sitiada y capturada en un solo día. ¿Louria perdió? Es comprensible si perdieran ante una superpotencia o una nación civilizada, pero ante un grupo de naciones bárbaras. Inaudito. Sí, por mucho que lo intentes adornar, perder apenas unos pocos hombres y destruir 4.400 barcos con 17 naves es una mera exageración. No creeré eso. Bueno, no importa cuán poderosos sean esa entente o las potencias centrales o el octavo imperio, no valen nada comparados con el poderoso imperio milicial. El mundo central seguirá siendo estable, a menos que el antiguo imperio hechicero regrese, claro está. Mientras los borrachos reían para olvidar sus preocupaciones y disfrutaban de la noche, dos hombres observaban desde las sombras. Un hombre con una cicatriz en su mejilla izquierda sonrió. No era otro que el notorio Otto Scorzendi, enviado por la UER para usar tus locuras y causar tanto caos como sea posible en el mundo central, según sus comandantes. Con él estaba un espía mucho más joven, el agente estadounidense de la OSS Andrew Waxman, de apenas 23 años de edad. Otto había hecho lo siguiente en 5 meses. Se acostó y sedujo a 60 esposas de ministros y altos funcionarios para extorsionarles información. Consiguió un mapa preciso de todo el mundo. Secuestró al hijo adolescente del director general de policía milicial de una provincia cercana para obtener un rescate en forma de archivos de inteligencia. Se infiltró en la Comisaría Imperial de Asuntos Internos, es decir, la sede de la policía secreta de milicial, y saboteó la estructura de mando. Asesinó a 20 funcionarios del gobierno que intentaron meter sus narices en esta operación especial. Quemó y destruyó una aldea de montaña entera por razones desconocidas. Robó varios planos de armas miliciales, como los cazas Alpha y Beta, así como de nuevos barcos de la armada. El agente Andrew tampoco se quedó atrás, logró alimentar al milicial y a Mu con informes de inteligencia falsos, reunirse con grupos de partisanos leiforianos, usar su juventud para seducir a esposas de aristócratas. Su conquista más famosa fue la esposa de 32 años del duque de Codrington, una provincia rica de milicial, de quien extrajo varios archivos secretos clasificados. Disparó a 3 funcionarios del gobierno por pura diversión. Saboteó las comunicaciones entre el continente milicial y sus archipiélagos. Este juego se está poniendo interesante, ¿no crees?, preguntó Otto. Absolutamente, respondió Andrew. Oficina de Análisis de Información, segunda superpotencia de la civilización, Mu. 24 de agosto de 1938. La Oficina de Análisis de Inteligencia, como sugiere el nombre, ayuda a analizar la inteligencia recopilada por otras agencias de Mu y los archivos de la Red Internacional de Espías. Hoy, el oficial técnico Miru sudaba profundamente mientras analizaba las fotos del acorazado Gra Balkan, el Gra de Atlastar, el mismo barco que arrasó Leiforia. La foto fue tomada por un espía afortunado que estaba a bordo de un bote de pesca en ese momento. Esto es malo, realmente malo, dijo Mirus. Los muanos son promedio en términos de potencial mágico, lo que los llevó a invertir en el desarrollo de la ciencia, destinando una cantidad decente del PIB anual a ello. Siempre investigaban lo mejor que la Tierra podía ofrecer. Se dio cuenta de que el GBE podría ser mucho, mucho más avanzado que Mu. Sabía que los políticos y otros funcionarios no aceptarían el informe debido a su complejo de superioridad o escepticismo. El último acorazado de Mu, el Nakasami II, imaginen la clase Heligoland, comisionado hace 6 años, había sido equipado con tecnología de punta. Montaba un potente surtido de cañones de 13 pulgadas en varias torretas, junto con varias baterías secundarias en torretas más pequeñas y casamatas. Este nuevo tipo de barco apodado Dreadnought era mucho más potente y rápido que los antiguos acorazados pre-Dreadnought de Mu. Esto inició una carrera armamentista entre Sonal, Magiarch y Leiforia para la construcción de acorazados Dreadnoughts. Este barco era lo mejor de Mu, y aún así. El informe decía que el barco enemigo tiene una velocidad impactante de 30 nudos. Basándose en estimaciones y cálculos rápidos, pesa alrededor de 70.000 toneladas. El calibre de los cañones era muy superior a las 17 pulgadas. Para algo tan grande y fuertemente armado, ¿cómo puede moverse tan rápido? Quizás turbinas de vapor. Pero eso todavía está bajo experimentación por la Junta de Diseño de Armas de Mu. Mirus gruñó de frustración. Si uno de los Dreadnoughts o cruceros de batalla de Mu se enfrentara al Gra de Atlastar, serían aniquilados. El GA es incluso más avanzado que los acorazados clase Mitrilo Gold de milicial. Entonces, Mirus abrió un archivo que contenía pilas de fotos. Eran imágenes de 2 barcos de 2 naciones llamadas Imperio Británico e Imperio Alemán.
Aparentemente, el primero era parte de la Alianza de la Entente y el segundo parte de una alianza llamada Potencias Centrales. Un hecho notable era que, según la correspondencia de mercaderes muanos cerca de Louria, el imperio alemán parecía hablar la misma lengua que los muanos. Esos dos barcos, junto a los otros 15 que también eran similares a los de Mu, destruyeron una armada louriana entera de 4.400 barcos. Esto se confirmó cuando un espía muano sobornó a un tripulante parpaldiano del barco de Baral para que narrara el informe de la batalla. Esos dos barcos eran, efectivamente, poderosos. El Bismarck era mucho más grande que el acorazado clase Lakasami II, con un potente armamento de cañones que Mirus estimó en 15 pulgadas. El Bismarck era obviamente más pequeño que el Gladiator Lastar, pero poderoso por derecho propio. Además, la imagen proyectaba un aura de miedo y respeto. El segundo barco, llamado HMS Or, sorprendió a Mirus, aunque no tanto como lo hicieron el Bismarck y el Gladiator Lastar. Mu había comisionado recientemente 4 barcos con el armamento pesado de un Dreadnought, pero con una velocidad comparable a la de un crucero, denominados cruceros de batalla. Mu tenía 4 en ese momento, pertenecientes a la clase Ron, imaginen el SMS von der Tann. El Odd era más grande, estaba más fuertemente armado y era mucho más largo que el Ron. De hecho, su longitud era casi igual a la del Gladiator Lastar, quedándose corto por solo unos pocos metros. Mirus esperaba en silencio que alguno de ellos fuera aliado de Mu. Si ambos fueran enemigos, entonces solo Dios podría salvar a Mu. Capital Lebrías, Reino de Altaras. 25 de agosto de 1938. En el oeste de Filades, algo alejado de las zonas civilizadas, se encuentra el Reino de Altaras. Con un tamaño territorial equivalente a la actual Tailandia y una población de unos 21 millones, es considerada una nación grande en términos de poder nacional y demografía. Fue la única nación en las zonas incivilizadas capaz de luchar y sobrevivir a las invasiones parpaldianas, gracias a una armada fuerte construida con la ayuda de Leifor y el Sacro Imperio, fabricando sus propios acorazados de hierro e industrializándose. Era verdaderamente la perla del este, con riquezas incalculables provenientes del comercio y grandes minas de gemas mágicas. Incluso el milicial compra dichas gemas a precios elevados. Debido a esto, las 560.000 personas de la capital, Lebrías, prosperaban. Sin embargo, los problemas asomaron sus feas cabezas una vez más. ¿Qué? ¿Esos idiotas hablan en serio?, preguntó el rey Tara XIV. Una vez más, se trataba de una solicitud formal del Imperio Parpaldía. Usualmente los términos eran indulgentes debido al respaldo del milicial y otras naciones civilizadas, lo que permitió a Altaras evitar las invasiones y mantener un poder nacional inusualmente alto, pero esta vez, la lista estaba llena de peticiones absurdas. Esto no puede ser. Normalmente, cuando Parpaldía enviaba una solicitud, no era así. Ahora, desde la ascensión del nuevo emperador Ludius, el imperio había adoptado un tono imperialista y más expansionista que nunca. El tercer departamento de Asuntos Exteriores solía pedir concesiones menores o solicitar la venta o arrendamiento de una parte de sus tierras, generalmente por una fuerte suma de dinero. Como la tierra no se usaba, ambos bandos se beneficiaban. Pero esta vez no beneficiaría a Altaras en absoluto. El reino de Altaras entregará la mina de gemas de Siltras al Imperio Parpaldía. La princesa Lumies del reino de Altarus será enviada como esclava al emperador de Parpaldía para servir como su concubina. Por favor, cumplan con las siguientes demandas en las próximas 3 semanas. No deseamos utilizar la fuerza armada para hacerlas valer. La mina de gemas de Siltras era la más grande de Altaras y la quinta más grande del mundo. Su producción por sí sola representaba el 12% de la economía de Altaras. Sin la mina, el reino perdería cantidades masivas de ingresos y poder nacional. Además, exigían a la princesa, lo cual no tenía impacto en el poder nacional. Simplemente intentaban humillar al reino. Al final del día, el rey Tara XIV decidió hacer una visita a la sucursal del tercer departamento de Asuntos Exteriores de Parpaldía en Lebrías. Oficina de la sucursal de Asuntos Exteriores, Lebrías. 25 de agosto de 1938. Le estaba esperando, rey, exclamó el alto comisionado imperial en Altaras, con las piernas cruzadas y sentado perezosamente en una silla lujosa y mullida. No había otras sillas en la habitación. Otro de los rastreros insultos imperiales. ¡Qué grosero! He venido aquí para solicitar las intenciones formales de su nación detrás de su solicitud oficial, dijo el rey Tara XIV. ¿Eh? Es tal como dice el papel, no hay dificultad para entenderlo, respondió el alto comisionado.
La mina de gemas de Siltras es un activo crucial para mi nación, no podemos simplemente darse. Exclamó el rey Tara XIV. ¿Y qué? ¿Tienen docenas de minas para compensar la pérdida, o es que intentan desafiar el poder del emperador Ludius? Por supuesto que no, ni en mis sueños más locos me opondría a él. Pero deseo renegociar el tratado, dijo el rey. De ninguna manera. Además, ¿por qué se pide que mi hija sea parte de la solicitud? ¿Por qué ha de ser esclavizada? Bueno, su hija es bastante atractiva, ¿no es así? Quería darle una oportunidad yo mismo antes de mandarla a Estirant. ¿Qué? ¿Usted es consciente de que ella acaba de cumplir 19 años y usted tiene casi 57? ¿Y qué? Quería divertirme y satisfacer mis necesidades. Después de eso, la enviaré a Estirant, donde podrá ser una ramera leal para el emperador. ¿Es esto también la voluntad del emperador? Sí. ¿Qué pasa con usted, poniéndose tan listo conmigo? Como alto comisionado imperial, mi voluntad es la voluntad del emperador. Malditos salvajes, ¿con quién creen que están hablando? Cierra la maldita boca, perra. Gritó el rey. El alto comisionado se quedó mudo. No, ni tú ni tu emperador Laméculos obtendrán una mierda. Tú y tu imperio pueden irse al carajo por lo que a mí respecta. Espero que su imperio sea reducido a cenizas. Rugió el rey. El monarca se dio la vuelta. Oye, no hemos terminado. El rey lo ignoró y se marchó. No te atrevas a ignorarme, rey bárbaro. Te arrepentirás de esto. El rey abandonó la oficina. Este sería el comienzo de una guerra y una tragedia para el destino de Altaras, la perla oriental del este. Fin del capítulo 13. El link a la historia del autor estará en la descripción.